que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por la iglesia, deseables son más que oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Así es la palabra de Dios para nosotros. Mis hermanos, qué buen tiempo hemos tenido para deleitarnos en nuestro Dios. Dejamos el tiempo en esta mañana al pastor. Entonces, Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, antes de nada agradecerles a todos por sus oraciones el día jueves, después de como de 3 semanas de ya no aguantar un dolor en la garganta. Fui a pasar consulta al médico. Lastimosamente la declaración que hice para mi freno no funcionó. Entonces fui a pasar consulta y tengo una laringitis aguda, creo que es porque mucho grito, entonces me han dejado reposo por un par de semanas, así es de que sigo agradeciendo sus oraciones para que podamos recuperar lo más pronto posible y poder estar de nuevo acá. Sin embargo, la palabra del Señor pues siempre hay que predicarla, y esta mañana quiero presentar a nuestro hermano Cristian Solano. Nuestro hermano Cristian es un amigo de la casa, nos ha estado apoyando en varias ocasiones, hemos hecho algunos eventos juntos, hemos estado en Guachapán, hemos estado en algunos congresos, ¿verdad? Y algunas cosas. Él es también graduado de la maestría junto con su servidor y con el pastor Marcelo, así es de que estoy más que seguro que el Señor lo va a utilizar el día de hoy y nos va a hablar a nuestra vida. Así que, hermano Cristian. Bueno, mi hermano Cristian pertenece a la Iglesia Cristiana Real, ¿verdad? Iglesia Cristiana Real. Así es de que, con otro hermano que también es muy querido por nosotros. Así es de que, adelante, hermano. Gracias. Bueno, hermano, buenos días. Señor les bendiga. A mí me dijeron que le diera con todo, hermano, así que voy a aprovechar ese permiso. Vamos a abrir nuestra Biblia. Salmo 19. Vamos a estudiar ese salmo precioso que acabamos de cantar. Voy a hacer lo mejor posible para poder entregarle este salmo de una sola vez, porque sí es bastante. Salmo 19 comienza con un subtítulo, dice las obras y la palabra de Dios. El músico principal, Salmo de David. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol,
Y como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y el curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendito Dios, bendito Salvador. Qué precioso es poder venir junto a tu pueblo, con tus hijos, aquellos a quien tú compraste por medio de tu sangre, aquellos quienes desde antes de la fundación del mundo fueron tomados para ser tu pueblo, Señor. Y qué precioso es poder estar juntos, poder compartir tu palabra, poder tener este tiempo precioso en el cual podemos meditar en ella, pensar en ella, ver cómo tú, a través de la creación, estableciste todo con tu palabra, Señor. Y cómo esa palabra puede también transformar y cambiar lo más profundo del ser humano, Señor. Señor, oramos en esta mañana por mis hermanos que están acá, por aquellos que puedan venir, por aquellos que están en este momento escuchando, proclamando y predicando tu santa y preciosa palabra, Señor, que puedan ser transformados en su corazón para poder parecerse más a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Qué precioso es el Salmo 19, ¿verdad? Y qué bonito es cantarlo, qué bonito es leer lo que dice, qué bonito es poder ir a través de este Salmo y pensar en lo que Dios ha revelado en su palabra. Este Salmo es o ha sido objeto de libros, de sermones, de estudios, de muchas cosas. De hecho, Charles Spurgeon, con respecto a este Salmo 19, dice: mi padre en su infinita sabiduría ha escrito un libro sin palabras. Este Salmo es de alguien que contempla la hermosura y la grandeza del Señor. Este Salmo fácilmente usted lo puede dividir en dos partes. Del versículo 1 hasta el versículo 6 nos dice directamente cómo la palabra del Señor o cómo la preciosa palabra del Señor trajo a la realidad la creación. Cómo la palabra del Señor trajo a la realidad la creación. Y a partir del versículo 7 hasta el versículo 14, nosotros podemos entender o podemos ver cómo la palabra del Señor es revelada a través de la ley del Señor. Esas son las divisiones o la manera más fácil de poder entender este salmo. Y este salmo tiene algo bien particular y quizás quiero comenzar desde ahí porque cuando hablo mucho de repente se me olvida y usted va a decir, bueno, ¿y entonces qué quiso decir este hermano? Así que se lo digo desde ya.
Este salmo hace un contraste, diciéndonos que Dios creó todo lo visible, los cielos, las estrellas, el mar, su preciosa creación, lo hizo a través de un método. Fue a través de su palabra. De hecho, eso es lo que Génesis 1 nos dice, que Dios habló y las cosas fueron creadas. Pero luego el salmista nos dice, y Dios también ha hablado, pero nos ha hablado a través de su palabra. Entonces, de alguna manera el salmista nos trae desde el cielo, desde las estrellas, desde aquello, por todo lo alto, y agarra esa palabra de Dios que hizo todas las cosas visibles y las cosas invisibles, todo aquello que ha sido creado, y toma esa palabra, y el salmista David específicamente lo toma y lo mete hasta lo más profundo del hombre. Esa palabra entonces no es una palabra que simplemente hizo los cielos y la tierra y todo lo que usted podría considerar como maravilloso o poderoso, como el sol, las estrellas, la creación, el funcionamiento de nuestro cuerpo, sino que también es la misma palabra que nos puede dar vida a nosotros espiritualmente. El salmista agarra esa palabra y el Espíritu Santo la aplica adentro de nosotros. Entonces, como ya se lo dije, este salmo nos quiere, Dios ha revelado a la humanidad, o como se ha revelado a la humanidad por medio de su palabra y por medio de las cosas creadas. Este voladito me... Permítame. Ahí está. Entonces, mire lo que dice el salmista. Él comienza diciéndonos esta declaración. Mire ahí en su Biblia, por favor, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Directamente nos lleva hasta allá arriba. Y no podemos hacer nada más que pensar en Génesis 1. Y ahora sí necesito que por favor vaya conmigo hacia Génesis 1. Y mire cómo en Génesis 1 la palabra da testimonio constante de que fue por medio de la voz de Dios, por medio de la palabra del Señor, que todas las cosas fueron creadas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y ahí tenemos todo lo que nos dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué dice ahí su Biblia, hermano? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mire el versículo 6. Y luego dijo Dios. Hay expansión en medio de las aguas, separa las aguas y Dios hizo ahí muchas cosas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Versículo 11, después dijo Dios, produzcan la tierra. Y produjo la tierra. Note cómo Moisés, al darnos la palabra del Señor, al enseñarnos cómo el Señor creó todas las cosas, está diciendo, Dios habló y lo que Dios habló sucedió. Dios habló y cuando Dios dijo algo, entonces ocurrió y se creó y fue creado. Recuerde que cuando Dios comenzó a hablar o cuando Dios emitió su voz, que es la idea que el pasaje nos transmite, es que por medio de su palabra todas las cosas vinieron a la existencia. El Señor expresó su deseo, el Señor habló y las cosas simplemente pasaron. Y no hubo nada que pudiese resistir lo que Dios había determinado. Entonces, si regresa ahí al Salmo 19. David nos quiere decir algo bien interesante. Nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día da palabra a otro día.
¿Qué está diciendo entonces David acá? Bueno, está diciendo que la creación es un testimonio real, o lo que nosotros vemos por medio de la creación es un testimonio vivo. Es un testimonio al cual nosotros podemos ver, podemos palpar cuando vemos las cosas creadas, cuando vemos el orden creada de esa palabra que Dios emitió para crear todas las cosas. La naturaleza misma nos da testimonio de que Dios obviamente es un Dios creativo o es un Dios creador, pero que su palabra, desde que fue emitida en el principio de la creación, ha permanecido para siempre. Entonces, en esta idea es que el salmista comienza a decirnos todo lo que la palabra de Dios ha hecho. Y lo primero que está diciendo es que los cielos nos dan el gran testimonio, o los cielos mismos están contando constantemente, o los cielos, esa idea ahí de que los cielos cuentan la gloria de Dios, es que los cielos día tras día tras día, desde el inicio de la creación hasta el fin del tiempo, los cielos siempre me van a estar apuntando a decirme, hubo alguien que nos hizo. Y de hecho, si usted ve acá, del versículo 1 hasta el versículo, únicamente el salmista, únicamente David se está centrando en las cosas, por ejemplo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Primero me habla del cielo, luego me habla de las estrellas, cuando me dice el firmamento. Luego me habla de los días, los cielos, las estrellas, los días son testimonio de que Dios ha hablado y que Dios ha hecho. Y luego, en el versículo 4, a la mitad, en la parte B, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, y comienza a hablarme como el sol. Está diciendo los cielos, las estrellas, los días, el sol, y eso me lleva a pensar en las estaciones y todo lo que Dios habló desde la creación permanentemente para siempre. Me van a enseñar y me van a decir y me van a estar apuntando a que hubo un Señor de todo que hizo todas las cosas. Y es bien curioso porque de hecho el Nuevo Testamento nos da testimonio de eso. En 2 de Corintios, no lo busques, se lo leo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando de la creación, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Ese versículo parece resumir de una manera perfecta el Salmo 19. Ese Dios que mandó que todo fuera hecho, es el mismo Dios que ha mandado que por medio de la fe en Jesucristo nosotros podamos haber nacido de nuevo. Algo que creó los cielos, que creó todo lo que nosotros vemos. Es lo mismo o es la misma persona que ha dado vida espiritual en lo más profundo del hombre. Entonces, comienza el salmista diciéndonos esto. Tenemos un registro visible del gran poder creador de Dios y de la mano de nuestro Dios. Los cielos me cuentan lo glorioso que Dios es. El cielo constantemente me está dando un testimonio, y esa es la idea. El cielo testifica de ese poder que mi Dios tiene. Hermano, y estas son cosas que no pensamos, y otra vez tuve la oportunidad de compartir este mensaje y yo les hacía broma. Hermano, usted sale y como somos, ¿verdad? Salimos y vemos el sol. Uy, qué solazo, man, y hasta nos molesta, ¿verdad? Y uno siente asfixiado y qué horror, man. Y les decía, fíjense, es bien interesante, pero este pasaje me dice que de alguna manera yo sentir este calor, al poder ver el sol brillando, yo debería decir, ese cielo, ese sol que está ahí, fue puesto por mi Señor, Él lo hizo, Él lo estableció. Al igual las estrellas, los planetas, es cuando dice acá el firmamento. El firmamento
anuncia. Mire cómo el salmista juega con las palabras. El cielo cuenta, las estrellas anuncian. Está hablando directamente que la creación me está diciendo algo de Dios. La creación me está diciendo, o por medio de todas las cosas creadas, yo puedo ver cuán glorioso es Dios. También puedo ver por medio de la creación en el firmamento que Dios es un Dios que ha trabajado con sus manos, que Él nos ha hecho, que de Él dependemos, que de Él somos. Y es bien curioso como Él sigue diciendo, un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Acaso los días hablan? ¿Ah? Habla el lunes. Hola lunes, ¿cómo estás? Muy bien, martes, ¿cómo te ha ido? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que el salmista me quiere dar a entender? Me está diciendo que a través del tiempo, a través de las estaciones, a través de todo lo que Dios hizo, el día, la noche, Dios hizo algo. Mire cómo el versículo 4, el versículo 3 lo expande. Ok, un día le habla a otro día y en la noche le habla a la otra noche. ¿Cómo lo hace? Sin lenguaje, sin palabras. Y no hay una voz ahí. Sin embargo, versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, David? Parece contradictorio, ¿no? No hay voz, no hay lenguaje, sin embargo, un día le habla a otro día. Todas las personas que han estudiado este salmo parecen indicar, o todo parece llevarnos al hecho de que el Señor hizo todas las cosas, el sol, la tierra, como ya lo dijimos en los primeros versículos, pero luego nos habla de las estaciones, de las leyes naturales. Todo existe de la manera en la cual Dios la ha establecido. ¿Y cuál es lo curioso de todo esto? Que detrás de que el lunes sea lunes, que el martes sea martes, o que los días existan, que venga, nosotros aguantamos lluvia por 4 o 5 meses y luego aguantamos sol por 4 o 5 meses y hace polvo un par de meses porque aquí no hace frío, hermano. El Señor estableció que la naturaleza funcionara de esa manera. Y eso es lo que está diciendo. Que la creación misma o que la estructura de todo lo que pasa en la tierra, de todo lo que sucede en la tierra, naturalmente está anclado en el decreto que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Y de alguna manera entiendo, hermano, que esto nos tiene como en el aire y estamos pensando en el sol, en las estrellas y todo ahí arriba, ¿sí? Spurgeon dice con respecto a este pasaje, esta revelación de Dios es una revelación visible, la pueden presenciar todos los seres humanos, desde una esquina de la tierra hasta otra esquina de la tierra. Solo basta salir del techo o solo basta salir de su techo, ver hacia arriba y usted puede contemplar esa preciosa creación de nuestro Dios, dice Charles Spurgeon en el libro del Tesoro de David con respecto a este salmo. Y no quiero detenerme mucho acá porque creo que lo más fuerte de este salmo está a partir del versículo 7. Solo quiero que usted pueda entender este salmo en una manera general. El cielo entonces testifica de Dios, testifica de su obra, testifica de su palabra. Los días, las estaciones tienen un patrón, están diseñadas por un gran creador, quien es nuestro Dios.
y la tierra, versículo 4, por toda la tierra sale su voz. Está diciendo, los cielos y la tierra, todo el orden de todas las cosas creadas subsisten, existen y funcionan por la palabra de Dios. Como muy bien 2 Corintios ya nos lo dijo. Luego el salmista nos dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este sol, como un esposo que sale de su tálamo, literalmente, si quiere ahí, bórrele un poquito, dice, como un esposo que sale de su dormitorio, como un esposo que sale de su recámara o el cuarto, como usted le diga, hermano. Como un esposo que sale de su cuarto, o sea, está diciendo que el sol se levanta y se alegra como un gigante para iniciar su trayecto, para salir desde un lado y ponerse en otro lado. Desde un extremo de los cielos es su salida. Versículo 6, y su curso hasta el término de ellos. Fíjese. Y no hay nada que se esconda de su calor. Está diciendo el sol, otra vez, las estrellas, el firmamento, absolutamente todas las cosas creadas dan testimonio de este Dios. Es bien interesante porque parece que cuando David habla sobre el sol, está pensando que en su contexto o las naciones que estaban alrededor de Israel tenían por costumbre adorar al sol. ¿Sí? Las naciones paganas adoraban al sol o ellos veían al sol como la fuente de vida, como una de ellas. No nos vamos muy lejos, sabe que nuestros ancestros indígenas adoraban al sol. Entonces el sol siempre ha sido considerado como la fuente de vida o para muchas culturas era Dios supremo. Es bien interesante porque parece que el énfasis que David está haciendo es en querernos decir que aún ese sol que muchos adoran, o aún ese sol que parece ser la mayor fuente de energía sobre toda la tierra, aún esa fuente de luz, trabaja y se somete al decreto establecido por la palabra de Dios. Toda la creación, todas las cosas están sujetas a nuestro Dios. Luego, el salmista hace una transición ahí en el versículo 6, cuando dice, y nada hay que se esconda de su calor. Eso es muy importante, porque justo después él comienza a decirnos que la ley de Jehová es perfecta. Entonces, él cambia de las cosas creadas, de todo lo que está allá afuera, el sol, la luna, las estrellas, la creación y todo lo que absolutamente ha sido hecho, todo lo que subsiste por medio de la palabra de Dios. Ahora él hace un contraste y es ese corito precioso que cantamos. El salmista trae todo lo que está allá afuera, trae todo lo que está en el cielo, trae las cosas creadas y comienza a bajarlo, comienza a bajar las cosas naturales, comienza a traerlos como que si usted pudiera agarrar con una pitita la creación y la baja y la baja y la baja y la baja. Y ahora nos dice, ¿y sabe qué? La palabra de Dios no únicamente hizo todas las cosas. La palabra de Dios no solamente tiene ese poder de haber hecho todo lo que ha hecho. Y entonces ahí Él nos dice que no hay nada que esconda de Él su calor, hablando del sol. Pero hay un lugar a donde el sol no puede llegar, hermano. Hay un lugar a donde la luz del sol no puede accesar, a donde la luz del sol no puede brillar. Y eso es en nuestros corazones. La luz del sol no puede dar vida en nuestros corazones. Por eso el salmista entonces hace ese cambio y ahora nos va a decir, ¿y sabe qué? La palabra de Dios es tan completa, es tan grande, que no únicamente creó todas las cosas externas a nosotros,
sino que también la palabra de Dios tiene la capacidad de poder transformar lo más profundo de nuestro interior. Y mire entonces cómo Él lo hace. Comienza a decirnos, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué la ley de Jehová es perfecta? ¿O qué tiene esta ley? La ley de Jehová tiene la capacidad de transformar nuestro interior. El testimonio de Jehová también es fiel. ¿Y qué hace también el testimonio de Jehová? Le da sabiduría al sencillo. Sí logra ver ese contraste, hermano. Él está allá hablándonos de la creación, de las cosas preciosas que nosotros podemos ver. Y ahora lo trae y lo aplica a nuestro interior, queriéndonos decir que esa misma palabra, aquello que hizo todas las cosas, es la que nosotros necesitamos. Quiero enseñarle algo de este salmo y es que el salmista juega con las palabras. Quiero que se fijen esto, por favor. Mire ahí su Biblia, versículo 7, la ley de Jehová, ¿sí? ¿La ley de Jehová es qué? El testimonio de Jehová es. Los mandamientos de Jehová son. El precepto de Jehová es. El temor de Jehová es. Ya se fijó, ¿verdad? El salmista está ocupando diferentes palabras para quererse referir a la ley de Jehová. El salmista está ocupando, la escritura está ocupando maneras diferentes de llamar a la misma palabra de Dios que tiene el mismo efecto sobre nosotros. Está diciendo, la palabra del Señor tiene la capacidad de transformar nuestro interior. Es lo que sigue ahí en la paráfrasis que está ocupando. Si se fija, dice, convierte el alma, versículo 7. ¿Qué más hace aparte de convertir el alma? Hace sabio al sencillo. ¿Qué más hace? Alegra el corazón. ¿Qué más hace? Alumbra los ojos. ¿Qué más hace? Permanece eternamente. Fíjese, alma, mente, corazón, los ojos. Está hablando que nuestro interior es directamente alumbrado e iluminado por esa misma palabra. El ser interior, lo más profundo de nosotros, únicamente puede recibir la luz por medio de la ley de Yahweh. El sol no llega hasta ahí, por eso la transición del salmista en el versículo 6. El sol no alcanza a llegar hasta ahí, el sol no puede transformar el interior. Mira entonces lo que dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué está diciendo? La ley de Jehová es perfecta. Está diciendo, la ley de Jehová es completa. La ley del Señor no le falta absolutamente nada. La ley del Señor no tiene ninguna carencia, es completa, es total. Usted no necesita absolutamente nada más que la palabra del Señor para poder trabajar en su corazón. Y aquí hay un montón de teología que podríamos hablar sobre la suficiencia de la Escritura. Podríamos hablar de la revelación natural, de la revelación específica o de la Escritura, pero no es charla teológica el volado. Pero el salmista nos dice la ley de Jehová. ¿A qué se refiere? Bueno, en el hebreo literalmente dice la Torah o la Torah de Jehová. Y cualquiera podría pensar, bueno, entonces es solo esa ley, solo es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo sé que ustedes ahorita están aprendiendo Éxodo. Pero creo que el salmista en realidad lo que está diciendo es el cúmulo de mandamientos o el cúmulo de palabras o la totalidad de palabras que Yahweh ha entregado a su pueblo son perfectas. No le hace falta absolutamente nada. Y mire, quiero que se fijen algo también. Esta es una observación del pasaje. En el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria ¿de quién? De Dios, ¿sí? Mire cómo el salmista cambió el nombre ahora. Ahora nos presenta a Jehová.
Allá nos habló de Dios, nos habla de Elohim o de Él, y ahora nos presenta a Yahweh. Obviamente es la misma persona, solo está destacando algo diferente de nuestro Dios, y ahora está destacando que ese Dios que ha dado la ley es el Dios del pacto, el Dios que guarda su pacto o sus pactos. Y por eso él entonces comienza diciendo la ley de Jehová, la ley que pertenece a Dios. No es de nosotros, hermano. Creo que no está acá el hermano Oscar, hace un par de días hablábamos con unos estudiantes del seminario a donde él estudia. Les decía, hermanos, el pasaje dice que la ley de Jehová. Eso no significa que no es mi ley, que yo no puedo torcer sus mandamientos. Significa que si es la ley de Dios es porque Él me la dio a mí para que yo pueda entenderla y para que pueda vivir por Él. Y el salmista dice entonces, la ley de Jehová es perfecta. Los mandamientos, la totalidad de instrucciones, todo lo que Dios nos ha enseñado, todo lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra revelada, escrita, es una brújula para nuestras vidas. Es un compás para darnos a nosotros la dirección. Y no puedo o no debería de estar buscando afuera de esta ley. Por eso él dice que es perfecta. Lo describe como algo que no tiene carencia, como algo que en su totalidad es lo único que yo necesito. No tiene mancha, no tiene defectos. Es el estándar perfecto que el Señor ha determinado para cada uno de los hombres. Y es tan poderosa y es tan preciosa que transforma mi interior. Mira ahí lo que dice su Biblia. La ley de Jehová es tan perfecta, es tan pura, es tan limpia, es tan precisa que transforma nuestra alma, transforma nuestro interior. La ley de Jehová es tan perfecta que tiene la capacidad de traer el corazón del hombre, de tomar el corazón del hombre y darle la dirección correcta y lo empuja de regreso hacia su creador. Eso es lo que él está diciendo ahí, está dándole una dirección. La ley de Jehová es tan perfecta que puede llevarnos de regreso al camino que Dios ha establecido para nosotros. Quizás hago la aclaración, cuando hablo de la ley no le estoy diciendo, no le estoy hablando de los 5 libros, le estoy hablando de toda la palabra. Aunque entendemos que en su contexto es lo único que David tenía. Pero por la aplicación, si nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, tenemos que decir que la ley del Señor, refiriéndonos a su escritura, no carece de nada, es perfecta. Puede capturar nuestra alma, toma nuestra alma y nos lleva de regreso hacia el Señor. Literalmente es tomar un alma que está destruida, un alma que está muerta, es algo que no tiene vida. Nos puede hacer pensar en Efesios, que toma aquello que está muerto y ahora le infunde una nueva vida. Toma nuestros deseos, toma nuestras pasiones, toma todo lo que nosotros deseamos, lo agarra, lo transforma, lo filtra por medio de la palabra del Señor y ahora nos empuja suavemente hacia la voluntad perfecta del Señor. La ley de Jehová es perfecta porque todo lo que hace, todo lo que transforma, todo lo que convierte en nosotros. ¿Qué más? Versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. Ya le expliqué ahí que ley, testimonio, mandamientos, preceptos, está hablando de lo mismo, está hablando del cuerpo, de instrucciones que Dios nos ha dado, aunque algunas destacan otras cosas. El testimonio de Jehová es fiel. Es otro título ahí para la palabra del Señor. De alguna manera, la idea del testimonio de Jehová está diciendo todo lo que Dios ha dicho, o su palabra, testifica de quién es Dios.
Su palabra testifica de su poder, su palabra testifica de su deidad, su palabra testifica de su santidad, su palabra testifica de su maravilloso poder. ¿Sabe? Otra observación a este pasaje. Cuando dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, permítame sugerirle que este pasaje sonaría un poquito más apegado a nuestro castellano, no que este pasaje esté mal escrito, sino a nuestro contexto cultural. La ley de Jehová es perfecta porque está convirtiendo el alma, ¿sí? Está constantemente trabajando en nosotros haciendo algo. El testimonio de Jehová es fiel, que nos está haciendo sabio aquel que es simple. El mandamiento de Jehová es recto porque está alegrando el corazón. El precepto de Jehová es puro y está alumbrando los ojos. Si usted cambia ahí la palabra yendo, estamos diciendo que la palabra del Señor, a medida está trabajando en usted, constantemente está impulsando algo en su interior. La palabra del Señor está en todo momento trabajando en su interior, alumbrando sus ojos, dándole gozo, dándole vida, llevándolo siempre hacia el Señor. La palabra del Señor está constantemente trabajando en nosotros, a pesar que no la veamos, a pesar que no lo logremos quizás determinar en nuestro día a día. Un comentarista dice con respecto al testimonio de Jehová es fiel, dice, es la franqueza con la que Dios se ha autorrevelado a sí mismo. Cuando leemos su ley, podemos leer sus mandamientos, siendo la conducta perfecta y un llamado a la perfección. Es como que Dios está diciendo, este es quien yo soy, estos son mis mandamientos, este es mi testimonio, este soy yo, estos son los límites que yo he establecido y yo quiero que tú vivas bajo estos mandamientos. A eso se refiere con el testimonio de Jehová. ¿Qué hace eso? Hace sabio al sencillo. ¿Qué significa ser sabio al sencillo? O que el testimonio del Señor está haciendo sabio al sencillo. Está hablando. Quizás esto es lo que David tenía en mente. Se refiere a un joven, a un muchacho, a alguien que no tiene experiencia en la vida, a alguien que únicamente está aprendiendo a caminar, que está aprendiendo a manejarse, que probablemente toma decisiones locas, que toma decisiones arrebatadas. Y David entonces dice que aquel que está siendo sometido a la palabra del Señor tiene la capacidad de transformar su interior, y acá cambia del corazón hacia algo intelectual. Obviamente está hablando de nuestro interior. El salmista está diciendo, la palabra del Señor causa algo en nuestro entendimiento, produce en mi sabiduría, me está trabajando, me está moldeando, me está dando forma, me está diciendo cómo puedo vivir de una manera justa y santa delante de Dios, cómo debería ser mi actuar. Y esa idea que debe de ser alguien sencillo o que hace sabio al sencillo, ese sencillo es alguien que tiene un corazón humilde. Solo aquel que reconoce su necesidad de la palabra de Dios puede ser moldeado por ella. Si usted no reconoce que necesita al Señor y su palabra y sus mandamientos, usted jamás va a ser transformado por el Señor. Porque va a pasar lo que pasa con los requisitos de los ancianos, ¿verdad? El anciano, para ser enseñado, primero debe de ser
para enseñar debe de ser enseñable. No debe ser alguien soberbio. Y esa es la idea acá. El mandamiento de Jehová o el testimonio de Jehová es fiel, que tiene la capacidad y aún transforma a aquellos que la reciben, aquellos que disponen su corazón para obedecerla. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová no se van para ningún lado, esa es la idea. Están trazados de una manera específica. Dios ha determinado que sea así. Está diciendo, Dios ha puesto las reglas, no se doblan, no se quiebran. Dios lo ha establecido para que nosotros podamos vivir, y cuando Él dice que su ley es recta, significa que Él está por encima ordenando cómo deben de ser los pasos. Como cuando su jefe le dice, mira, necesito que mandes el correo y le digas a fulano de tal A, B y C. No, pero mire, no. Mandarle el correo y decirle A, B y C. ¿Qué es lo que implica entonces? Está diciendo que los mandamientos de Jehová son autoridad sobre nosotros. Que los mandamientos del Señor deben de trabajar en nosotros como que si fuese un jefe dándonos órdenes. Pero no nos es pesado porque nuestra alma ya ha sido transformada. No nos es pesado porque una vez que nuestra alma ha sido transformada, tenemos humildad en nuestro corazón, o se esperaría que tuviésemos humildad en nuestro corazón. Por lo tanto, yo puedo obedecerlos. Por lo tanto, no me resisto. Y me alegra el corazón, me da gozo, me da alegría obedecer al Señor. No quiero que entienda usted como conocemos un sentido legalista de guardar la palabra del Señor. Recuerde que la aplicación correcta del Evangelio es: no somos legalistas, no somos libertinos. Caminamos al centro a donde el Evangelio nos ha mandado, y el Evangelio debería de producir en nosotros una obediencia gozosa hacia el Señor. O eso se espera. Que nosotros en nuestro corazón decimos, qué gozo me da poder cumplir lo que Dios me ha instruido que debo de hacer. No como un muchacho rebelde. Yo lo veo con mi hijo a veces. Hijo tal y tal cosa. Ay, es que... así son todos los hijos. O quizás solo el mío. Pero así somos nosotros también, hermano. ¿Sí? Tenemos que hacer... Ay, es que... Qué pereza, man. No quiero hacer tal cosa. Entonces la idea acá, cuando él dice que la ley de Jehová es recta, está produciendo en mí algo natural, porque mis afectos han sido cambiados y yo en obediencia y en amor a ese Señor que me ha salvado, que me da su palabra, yo digo, yo debo de obedecer a mi Señor, porque eso es lo que Él espera de mí. No lo hago porque me está doblando la mano, no lo hago porque me tiene en el suelo, no lo hago porque me da dinero o porque no me da dinero, no lo hago si está siendo bueno o si está siendo malo según mi concepción, sino que lo hago porque Él es Dios y Él es autoridad sobre mí. Yo debo con amor obedecer su palabra. Luego nos dice, el precepto de Jehová es puro. Está hablando de lo mismo, esas leyes que Dios nos ha dado son puras. Me hace pensar en los juzgados terrenales y la aplicación de la ley. Quiero que piense que David era el rey, hermano, cuando él escribe esto. Él está acostumbrado a dar leyes. Él está acostumbrado a decir, a partir de ahora vamos a hacer de esta y esta manera, y este es un decreto para todo el reinado, y vamos a hacer así, vamos a hacer allá, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro. Está destacando esa diferencia que existe entre nuestras leyes y la aplicación de leyes humanas, y cómo Dios lo hace de una manera perfecta, cómo Dios lo hace de una manera
soberana. Por eso nos dice, el precepto de Jehová es puro. Las instrucciones, las leyes, los mandatos, cualquier orden que el Señor nos haya dado, es puro, no se dobla. En buen salvadoreño, yo sé que todos entendemos en este país eso, no tiene vacíos legales. No hay espacio para que le hagan truco, como aquí aplican las leyes, y en general en las leyes humanas son deficientes. Aquí está diciendo, no, en el Señor no hay manera de poder doblar las leyes. Las reglas que Dios nos ha dado para que vivamos por ellas, para que las obedezcamos, no tienen una manera para ser dobladas. Nosotros deberíamos de apegarnos a ellas y vivir por ellas, porque esto determina nuestra relación como creyentes con nuestro Dios. ¿Y qué hace entonces la palabra? Alumbra nuestros ojos. Está alumbrando nuestros ojos. Si yo terminara acá, usted se da cuenta de todo lo que la palabra hace. No solo creó los cielos y la tierra, no solo ordenó toda la naturaleza como la conocemos, el mundo gira porque Dios determinó por medio de su decreto en la creación que la tierra de vueltas como lo hace hasta ahora, el sol, nosotros decimos que sale y se mete, nosotros vemos las mareas y hay un montón de cosas naturales que pasan. Todo eso fue establecido por Dios, por su palabra, pero no solo hizo eso, sino que también esa palabra viene a nuestros corazones, nos puede dar nueva vida, nos puede alegrar, nos da inteligencia, nos da gozo, rescata nuestro interior, alumbra nuestros ojos. Literalmente está diciendo, esto es como poner una lámpara en medio de un lugar completamente oscuro y me permite ver cuál es mi camino. No solo me da nueva vida, no solo renueva mi interior, no solo alegra mi corazón, me da gozo, sino que me enseña a caminar según sus estatutos. Perfectamente David hace ese contraste. Estaba allá afuera en la luna, en Plutón, en Saturno, a saber a dónde. Y ahora está directamente tratando con mi interior y cómo mi exposición a la ley del Señor puede transformarme. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es impecable. Es eterno. No se va a mover. Es inamovible. No tiene fin. La palabra del Señor no tiene fin. Los juicios de Jehová son verdad, son genuinos, son el estándar de la veracidad y de la verdad. Son justos. Ya cuando usted va línea por línea, se vuelve un montón, ¿verdad? El corito es bien bonito, la ley de Jehová es perfecta. Pero cuando ya lo vemos detenidamente, podemos decir cuánto hay de riqueza dentro de la palabra de nuestro Dios. Cómo nosotros podemos vivir por ella, cómo podemos obedecerla, cómo nosotros podemos ser transformados. Mire, David era tan sabio. Versículo 10. Casi como diciendo, Señor, tu palabra es tan buena, tu palabra tiene tanto beneficio que aún es mejor que el oro. ¿Y cuál mejor que el oro? Mejor que el mucho oro afinado. Está diciendo, la palabra del Señor no es comparable con ninguna posesión material en esta tierra. La palabra del Señor sobresale por encima de cualquier cosa que nosotros podamos desear y anhelar. Ayer en la noche estaba filosofando con mi esposa. Y le digo, amor, ¿qué será no tener necesidad económica algún día? ¿Cómo se sentirá? Le digo. ¿Cómo se sentirá no andar preocupado porque tengo que pagar todos los recibos, porque el carro se me va a volver a arruinar, porque me va a pasar esto, porque me va a pasar los otros, y tener esa gran solvencia?
Por un segundo yo dije, a saber, tal vez algún día el Señor me permita eso. Y me dice mi esposa, ¿sabes qué es lo triste? Que la gente que lo tiene todo tampoco no tiene contentamiento en su alma. Yo humildemente le dije, amén, esposa. Ya no digo nada. Eso es lo que está diciendo David. No hay absolutamente nada que nosotros podamos codiciar, y por eso dice que la palabra del Señor es completa, porque nosotros podemos encontrar nuestra satisfacción en la ley del Señor, en amarle al Señor. Mire, hermano, la ley me enseña a amar al Señor. La ley o la palabra del Señor me enseña a obedecerle, a seguirle, a caminar según sus mandamientos. Me guía para vivir en santificación, para vivir en santidad. Me da promesas eternas. Me ayuda o me quita de mi interior la ansiedad, como Pedro lo dice. Ya no tengo la capacidad de no vivir preocupado por el futuro, qué es lo que va a pasar, porque yo sé que mi vida le está depositada en las manos del Señor, ¿sí? Entonces, de alguna manera está diciendo que por cuestiones materiales, por lo que va a pasar en el futuro, yo tampoco tendría que estar preocupado. El trabajo de la palabra del Señor es un trabajo integral, transforma mi mente, mi corazón, mis anhelos, mis deseos, mi interior, a donde el sol no puede alumbrar, según el versículo 6. La palabra del Señor llega y llega hasta lo más profundo. Puede deleitarme internamente. No debo de buscar satisfacción o gozo en algún tipo de cosa material o algo que sea del orden creado. Y luego me dice que es más dulce que la mejor miel. Es más deliciosa. Tomar la palabra del Señor, vivir por ella, obedecerla, caminar por ella, ya que me guía a Dios, produce algo delicioso, produce saciedad en mi interior, me da contentamiento, me alimenta, me ayuda a crecer. Ahora David entonces nos ha dicho todo lo que la palabra de Dios es, todo lo que la palabra de Dios hace, cómo necesitamos esa palabra de Dios, cómo deberíamos de buscarla, cómo deberíamos de añorarla. Y ahora David nos va a enseñar su propio testimonio. Versículo 11. Ahora se presenta a él. Tu siervo también es amonestado con tus mandamientos. Yo, el rey David, quien aparentemente no tendría que estar sujeto a las leyes, tengo que someterme a tu palabra también, Señor. No importa qué tan alto yo sea, no importa quién tú seas, no importa el estatus, no importa el nivel, no importa si eres el rey, se presenta debajo del Señor como su siervo, quien también es amonestado. David reconoce la fidelidad de Dios y del pacto que Dios ha hecho. David reconoce que el Señor es fiel a sus palabras. La ley aconseja a David. Mire cómo él dice, versículo 11, tu siervo es también aconsejado con tu palabra. ¿Qué pasó cuando David se apartó de la ley del Señor? Usted ya sabe lo que pasó. Hizo un desorden horroroso. Pero cuando él como rey vivía sometido y obedecía y guardaba los mandamientos del Señor, él constantemente estaba siendo aconsejado, estaba siendo guiado. Y miren lo que dice, en guardarlos hay grande galardón. No está diciendo, el Señor te va a dar dinero, ¿verdad? Como se nos enseñó
en antaño. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando yo guardo la ley del Señor, aún yo me preservo mi reputación o me puedo convertir en alguien irreprensible. A eso se refiere con que cuando yo guardo la palabra del Señor, cuando constantemente estoy observando, estoy atento, quiero aplicar la ley del Señor, quiero vivir por ella, puedo buscar oportunidades a donde yo puedo decir, bueno, este es un perfecto ejemplo de lo que la palabra del Señor dice. Usted no va a ser avergonzado. A eso se refiere ahí con que hay grande galardón. No va a haber vergüenza. Usted no puede ser llamado a rendir cuentas. El rey no podía exponerse a ser llamado a rendir cuentas. El rey no podía ser llamado a eso. ¿Y sabe qué? Nosotros también. Nosotros como creyentes no podemos ser llamados a rendir cuentas. Ahorita estamos enseñando una clase de teología pastoral en el seminario. Y yo les decía a los hermanos, cuando Pablo le dice a Tito y le dice a Timoteo, y aun cuando Pedro dice exactamente lo mismo, es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible. Y luego tenemos ahí como marido de una sola mujer. Yo les decía a mis estudiantes, ¿y ustedes piensan que esto no aplica para la iglesia? Claro que aplica para la iglesia. Todo cristiano está llamado a ser irreprensible, ¿no? Todo cristiano está llamado a ser marido de una sola mujer. Todo cristiano está llamado a ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que sea buen administrador de su casa, de las cosas del Señor. Y eso es lo que este salmo me está diciendo acá. Tu siervo es constantemente aconsejado y guiado por medio de tu palabra, y cuando yo observo tu ley, estaré por encima del reproche. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de aquello que me es oculto. Tengo tu ley trabaja en mi interior, tu palabra trabaja en mi corazón, tu palabra me alimenta, tu palabra me enseña, y en algún momento me voy a equivocar y me voy a ir por otro lado. Señor, permíteme ver algunos pecados que no puedo ver. Hay cosas que, quizás pensando de una manera práctica, a veces no están en la Escritura. Quizás la Escritura no dice, no harás tal cosa. Y quizás no está ahí. Pero la ley del Señor puede mostrarme muchas veces aún los pecados que están ocultos o las cosas que son ocultas. Líbrame de todo esto. Mire cómo él comienza a clamarle al Señor. Señor, líbrame de las cosas que me son ocultas. Presérvame también como tu siervo. No quiero ser soberbio. No dejes que todo esto se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro. Estaré limpio de gran rebelión. Hermano, hasta la 1 es, ¿verdad? El culto. Amén. Amén. Líbrame de mis soberbias. Líbrame de pensar de que yo soy tan bueno que estoy por encima de tu palabra. Líbrame de pensar de que yo puedo justificar mis propias acciones cuando no te son agradables, porque en el contexto nos ha estado diciendo que la ley del Señor cala hasta lo más profundo de nuestro ser. Líbrame de las soberbias. Está diciendo, Señor, yo no me puedo jactar delante de nadie. No puedo decir que soy suficiente porque dependo de ti, dependo de lo que tu palabra me instruye. Está hablando de tener un corazón humilde para poder guardar su palabra. Cuando todo esto pase, dice David, versículo 13, seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Cuando yo obedezca tu palabra, cuando observe tu palabra, cuando guarde tu palabra, cuando me someta a tu palabra, cuando yo tenga un corazón que está dispuesto a obedecer tu palabra, entonces voy a ser
irreprensible. La ley ha movido aún al rey de Israel, lo movió a obedecer al Señor a un punto a donde él le dice: Señor, yo quiero que tu palabra me deforma, me haga, me corte esas esquinas duras, esas esquinitas que tienen astillas, todo eso que de repente es como buen salvadoreño: yo así soy, a mí nadie me manda, yo, así me hicieron mis papás, yo así aprendí, así me enseñó mi abuelita, así me enseñó mi tío. No, hermano, al someternos a la palabra del Señor, ese tipo de cosas no pueden estar ahí. Es precisamente lo que el rey, y déjeme decirle, el gran rey de Israel, le está diciendo al Señor: Señor, guarda mi corazón de ser soberbio, porque si soy soberbio no te voy a obedecer. Si soy soberbio, mi soberbia va a tomar control de mí. Por eso le dice, versículo 13, no dejes que la soberbia se enseñoree de mí. Entonces voy a ser íntegro, entonces voy a ser limpio, voy a estar limpio delante de ti, voy a estar sin culpa. Sean gratos mis palabras, que lo que yo digo, que lo que yo pienso, la meditación de mi corazón, que todo lo que yo soy delante de ti sea transformada directamente por tu palabra. Mira, hermano, con esto termino. A veces no vamos a obedecer perfectamente esta palabra. A veces no lo vamos a hacer. A veces fracasamos de la manera más miserable. Pero nuestro Señor vivió bajo la ley. Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió perfectamente los mandamientos de la ley del Señor. Es cierto, a veces nosotros vamos a fallar, pero el Señor lo cumplió por nosotros. ¿Qué debe de existir en nosotros? Caminar siempre buscando guardar su ley. Recuerde otra cosa. La ley o los mandamientos o la palabra de Dios no son un montón de hacer, y si no haces te pego, o si no haces te reviento, sino que la ley o la palabra del Señor fue dada para que el hombre se pudiese relacionar con el Señor. No es para ponernos un yugo, o no fue diseñada para hacer un yugo a los seres humanos. Fue hecha para que el hombre pueda acercarse delante de Dios y pueda saber cómo tener una relación en dos vías hacia el Señor. En otras palabras, la ley fue diseñada para que el hombre constantemente pueda estar viniendo hacia Dios. Y otra vez, a veces no vamos a venir de manera correcta, pero ¿qué nos dice la palabra? Bueno, hemos pecado, hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es Jesucristo quien finalmente, de manera perfecta y de manera correcta, nos trajo hacia el Padre, a pesar de que nosotros muchas veces vamos a fallar y no vamos a obedecer su palabra. La palabra del Señor no sirve para darnos garrotes, ¿sí? Sirve para que podamos vivir con fidelidad delante de Dios. No está supuesto a ser un yugo pesado. Nos enseña con gracia cómo vivir delante de Él, cómo tener límites. También la palabra del Señor es un espejo para nosotros. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y observamos nuestra vida y nos metemos en la palabra, nosotros podemos ver a dónde estamos faltos, qué está fallando en nosotros, cómo podemos regresar a ser Señor. Eso es lo que el Evangelio hace en nosotros. La ley es para hacernos conscientes que Dios es un Dios santo, que nosotros somos pecadores.
Y necesitamos a un mediador perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, como Romanos capítulo 7 lo enseña, no vamos a ser perfectos en esta tierra, aún Pablo lo dice. Nos damos cuenta que a veces nuestra santidad, nuestra madurez se está quedando enana, no estamos creciendo. Pero entendemos que en nuestra unión con el Hijo de Dios, en nuestra unión en Cristo, sí tenemos un lugar delante de Dios y podemos caminar de una manera en la cual le podemos agradar. Amén. Ore conmigo. Bendito Señor, bendito Salvador. Qué precioso es pensar, meditar y observar estas cosas. Como tu palabra, Señor, es esa revelación perfecta, ese estándar divino por el cual tus hijos deberíamos de caminar. No en un legalismo, no en libertinaje, sino anclados en el Evangelio de Jesucristo. Señor, perdónanos porque muchas veces nos apartamos hasta de manera consciente de tu palabra. Y como David dice, guárdanos de hacer cosas a veces que ni siquiera sabemos que están mal, Señor. Guárdanos de transgredir tus palabras, guárdanos de transgredir tus mandamientos. Y cuando lo hagamos, Señor, perdónanos por la gracia de Jesucristo, por el perdón de pecados que tenemos en tu Hijo, Señor. Toda tu palabra, Señor, tiene el propósito de llevarnos hacia ti, Señor. De llevarnos hacia el eterno Hijo de Dios, de mostrarnos su sacrificio, su vida, su muerte, y cómo Él sí fue perfecto en esto y nosotros quedamos cortos. Oramos, Señor, porque cada uno de mis hermanos pueda aplicar, pueda ver estas palabras en sus corazones, que puedan ver al ver tu naturaleza, puedan gozarse y entender que también subsisten por tu palabra. Pero cuando somos expuestos a tus sagradas escrituras, entender también que es tu deseo para nosotros, tu guía, la manera en la cual tú diriges a tu pueblo, en la cual diriges a tus hijos. Padre, gracias por Jesucristo, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos meditar como tus hijos en tu palabra, lo que nos has dejado dicho. Te damos gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Oremos un ratito más, hermanos. Padre, qué salmo tan maravilloso, tan consolador y a la misma vez tan confrontativo. Cada día, Señor, como lo decía el predicador, somos expuestos a la gloria de Dios a través de la naturaleza. Y tu gloria se revela, Señor, y nos muestras las cosas que eres capaz de hacer a través de tu palabra. Los cielos, las estaciones, las estrellas y la creación entera. Y también es algo maravilloso que podamos ser expuestos a tu ley. Esa es la revelación de tu poder, la forma en la que tú haces las cosas, que es a través de tu palabra. Gracias porque semana a semana, Señor, nos permite ser expuestos a tu verdad, ser expuestos
a esa luz que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones para transformarnos, para alinearnos cada día más a tu palabra. Señor, como lo decía el predicador, que tu palabra nos dé forma, que tu palabra restaure lo que el pecado ha deteriorado, que tu palabra redireccione lo que el pecado ha perdido, que tu palabra, Señor, sea luz en medio de nuestra oscuridad. Queremos orar, Señor, por la vida de nuestro hermano Cristian. Gracias por su ministerio, gracias por la obra que estás haciendo en él, por permitirle, Señor, ser fiel a la predicación de tu palabra. Oramos para que tú puedas respaldar, Señor, ese ministerio que tú le has entregado. También queremos orar por su esposa, para que tú, Señor, puedas obrar en su vida, en su salud. Oramos por su matrimonio, que puedan siempre, Señor, reflejar la gloria de Cristo en unión con su iglesia, por su hijo, por todo lo que emprenda, por sus labores, por sus finanzas, por su trabajo. Señor, que tú puedas respaldar todas aquellas obras que están acorde a su voluntad. En cuanto a nosotros, ayúdanos a amar tu palabra, a recordar, Señor, que en lo amargo de nuestro pecado, tu palabra es más dulce que la miel. Cante con nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo decimos todos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Dice tu palabra apuntándonos a Jesús, el dador de la vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Aplícala, Señor, en cada área de nuestras vidas, de manera que cada día podamos sacar provecho de tu palabra y glorificarte a ti en todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie.